La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ojalá muy bien, niños, niñas. Respetando obviamente la cuarentena, no se olviden. Les habla su profesor Walter Morales, profesor de matemática. Hoy vamos a impartir un contenido relevante, también les puede servir a los niveles más bajos como segundo, tercero, medio, que es estadística, apuntada también a cuarto medio. Entonces el objetivo de la clase es calcular medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados. Podemos ver acá que ya tenemos alguna imagen de algunos gráficos que tienen que ver con estadística. ¿Qué es la estadística? Bueno, estadística viene de la palabra o del vocablo estado. Entonces, es una parte de la matemática que se encarga del estudio de una determinada característica en una población en estudio, recogiendo datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. Características es lo que se va a estudiar, por ejemplo, no sé, la estatura de las personas, el peso, la fecha de nacimiento. Eso se refiere a las características de una población. Tenemos dos tipos de estadísticas, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es aquella que realiza el estudio sobre la población total, observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que den información global de la población. Esos parámetros son lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con medidas de tendencia central. Y la característica es lo que se va a estudiar. La estadística inferencial realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y posteriormente extiende los resultados obtenidos a toda la población. Es decir, la estadística inferencial es la que saca conclusiones de la muestra y esa muestra la extrapola a toda la población. Algunos conceptos básicos, que es población, son todos los elementos o individuos que se van a estudiar. Es decir, si vamos a estudiar estatura, color de ojo, etc., tiene que ser la población un conjunto de elementos o individuos. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio sobre el peso del estudiante del Liceo del Palomar. Entonces, la población son todos los estudiantes del Liceo del Palomar. No sé cuál es su matrícula, supongamos que son unos 1100. La población sería 1100 estudiantes. ¿Qué es un individuo? Es cada uno de los elementos de la población. Es decir, es cada uno de los estudiantes del Liceo El Palomar. Muestra es un conjunto representativo de la población. Por ejemplo, vamos a elegir 100 estudiantes al azar. ¿Por qué al azar? Porque no podemos sesgar ni hacer sugestiones con respecto a la muestra. Tiene que ser lo más aleatoria posible. Muestreo es el método, procedimiento para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿no es cierto?, y nos hacen un examen de sangre, entonces, obviamente no nos sacan toda la sangre. Toda la sangre sería la población. Si nos sacan toda la sangre, obviamente moriríamos. Entonces nos sacan una muestra. Y esa muestra, ¿no es cierto?, el médico concluye cuáles son los remedios que debe atacar a la enfermedad según lo que dice la muestra. Y obviamente eso va a tratar de mejorar toda nuestra enfermedad solamente a través de la muestra de sangre. Y los datos es cada una de las respuestas a las preguntas en estudio, es decir, si es la estatura de la población del liceo de los niños del Palomar, entonces puede ser 1,60 m, 1,65 m las medidas de cada uno de los estudiantes del liceo. Acá ahora vamos a calcular algunas medidas de tendencia central, es decir, son medidas que tienden al centro de la distribución, al centro de la muestra de la población. Las medidas de tendencia central, estas se utilizan para resumir en un solo número el centro de la distribución. Existen varias maneras para definir el centro de un conjunto de datos. Bueno, depende del punto de vista de cada persona que está haciendo el estudio. Ese conjunto de datos, ¿cierto?,
pueden ser la media aritmética, la mediana y la moda, que son las tres medidas de tendencia central más conocidas. Hay otras, pero esas son las más conocidas. Y en ese orden, en importancia, la media aritmética, luego la mediana y la moda. La media aritmética, o también llamado promedio aritmético, se designa por el símbolo X con una rayita arriba. ¿Ya? Ustedes más o menos ya lo conocen porque cuando sacan sus promedios de sus notas, ¿no es cierto? El símbolo es X con la rayita. La mediana es el valor que deja la distribución en un 50% bajo ella y un 50% sobre ella. Es decir, está en el medio. Es decir, el valor central de la distribución. Se designa por una X con un sombrerito, un bigotito arriba o con una M sub E. Eso significa que estamos hablando de la mediana. Y por tercer medida tenemos la moda, que es el o los valores que tienen mayor frecuencia o el que más se repite. Como lo dice la palabra, lo que está de moda, lo que más se repite. Es decir, los valores que más frecuencia tienen. Se designa por una X con un sombrerito arriba o con una M sub 0 que significa moda. ¿Ya? Generalmente podemos calcular hasta 3 modas, es decir, una moda, que sería unimodal, 2 modas, bimodal o 3 modas, trimodal. Y a veces puede ocurrir que no hay moda. Ya más de 3 ya no hay moda, porque hay muchos valores que se están repitiendo. Vamos a calcular algunas medidas de tendencia central para datos no agrupados. Por ejemplo, tenemos los siguientes datos: 5, 6, 7, 3, 5, que pueden ser las calificaciones o las notas de un estudiante de un semestre de cierta asignatura, física, química, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos datos no agrupados es ordenar en forma creciente, es decir, valores desde el más chico al más grande. ¿Ya? Entonces ordenamos, tenemos el 3, el 5, el 5, el 6 y el 7, y tenemos esos 5 valores. Son impares, ¿se dan cuenta? Entonces la media dice que es la sumatoria de cada una de estas notas dividido por la cantidad de notas. Ese símbolo de decir de I igual 1 hasta N, que en este caso serían 5, pero no viene al caso, estamos tratando de hacerlo lo más simple posible. Entonces, la suma de las notas sería 3 más 5 más 5 más 6 más 7 dividido por 5 porque son 5 notas. Eso nos da 26 quintos, que al dividir nos da 5,2. En el fondo es como que todas estas notas se cambian por un 5,2. Entonces, ese estudiante, la asignatura, ya sea química, física, matemática, lenguaje, la aprueba con un 5,2. Esa es la nota final semestral en la asignatura si tiene esas 5 notas. Ya. Ahora, para calcular la mediana, aquí sí que es importante el orden, es decir, colocarlos, ubicarlos en forma creciente, porque como hablamos de la mediana, ¿ya? Entonces cuando son valores o datos impares, entonces nosotros vamos tachando el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo, y nos queda ese dato, ese valor. Y ese valor representa la mediana, el 5. ¿Por qué? Porque ha dejado el 50% bajo ella de los datos y el otro 50% sobre ella. Es decir, tenemos 2 valores bajo la mediana y otros 2 sobre la mediana. Entonces acá tenemos 5. La moda del dato que más se repite, ya podemos dar cuenta que el valor que más se repite es el 5. Por lo tanto, la moda acá es el 5. Es la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? El 5. 2 valores 5. Entonces la moda es 5. Se dan cuenta que generalmente todas tienden al mismo valor, porque todos van al centro de la distribución. Ejemplo 2. Veamos ahora cuando tenemos 6 datos, es decir, datos pares. Dice, estudia la estatura de 6 personas escogidas al azar. Y los datos son los siguientes, están dados en metros. 1,60 metros, 1,76 metros, 1,58 metros, 1,55 metros, 1,80 metros y la otra mide 1,64 metros. ¿Ya? Entonces,
no se olviden que tienen que ordenar los datos, pero para la media aritmética no es tan relevante el orden. Entonces acá sumamos todas las estaturas. Entonces sumamos 1,60 más 1,76 más 1,58 más 1,55 más 1,80 más 1,64. Todas esas notas las dividimos, ¿ya?, por la cantidad de notas, que en este ejemplo son 6. Entonces la suma de esas 6 estaturas es 9,93 metros dividido en 6. Eso nos da aproximadamente 1,66 metros. Aproximadamente, ¿ya? Ahí aproximamos a la centésima, porque como es 5, el 5 anterior subió 6. Entonces 1,66 metros sería la estatura de esas 6 personas. La mediana, se dan cuenta, aquí se ordenó. Acá es importante el orden, ¿ya? Entonces tenemos desde 1,55, 1,58, 1,60, 1,64, 1,76, 1,80. De la menor a la mayor estatura. Entonces, como son valores pares, entonces tomamos los dos valores centrales. Vamos tachando acá, eso con el 80, 1,58 con 1,76. Si tachamos acá no tenemos nada al medio. Por lo tanto, se toman estos dos valores centrales, que es 1,60 más 1,64, ¿ya?, y lo dividimos por 2. Es decir, sacamos la media aritmética de esos dos valores centrales. Entonces, 3,24, que es la suma, dividido por 2, entonces la mediana es 1,62 metros. Estaría ubicado acá, 1,62. Por lo tanto, acá tenemos 3 valores bajo ella y 3 valores sobre ella. Por lo tanto, es la mediana, lo que está al medio. Y la moda, y acá podemos ver que no hay moda porque no hay valores que se repitan o que tengan más de una frecuencia. También pueden aparecer más datos y podemos, en este caso, construir algunas tablitas de frecuencia, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo. Dice: se obtienen los siguientes datos de cierto estudio, hora que se destinan a ver televisión diariamente. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que tenemos valores 2 horas, 3, 4, 3, 2, 3, 4, etc., ¿ya? Entonces, podemos dar cuenta que la frecuencia de 2 es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la frecuencia de número es 2. Esta frecuencia se llama frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se repite el dato 2. Para 3, su frecuencia es 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me metí una F y no sé por qué. 11. Para el valor 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores que se repiten, o de frecuencia 6 para el valor 4. Y 5 tenemos 1, 2, 3 valores 5. Es decir, el 5 se repite 3 veces. Entonces, cuando son varios datos, podemos entonces hacer tablita y así tenemos una apreciación mucho más gráfica de la distribución de cuántas horas ven en televisión esas 30 personas. ¿Por qué son 30? Porque si sumamos todas las frecuencias absolutas, esto nos da 30. Y si ustedes cuentan, ahí tenemos 30 datos. Acá sí hay que construir otra tablita o otra columna llamada frecuencia acumulada. ¿Y cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Repitiendo la primera frecuencia absoluta y sumándola con la que sigue. Entonces 10 más 11 nos da 21, luego 21 más 6 nos da 27 y 27 más 3 nos da 30. Este valor tiene que coincidir con el total de la frecuencia. Así nos damos cuenta que no hemos cometido ningún error. Y vamos a construir otra columna donde vamos a multiplicar la variable, en este caso que son las horas, por la frecuencia absoluta. Esto nos va a permitir determinar la media aritmética para estos datos. Entonces multiplicamos 2 por 10, que es 20, 3 por 11, que es 33, 4 por 6, que es 24, y 5 por 3, 15. Luego vamos a sumar el producto de la variable horas por su frecuencia acumulada, y esto nos da 92. Si sumamos 20 más 33 más 24 más 15, eso nos da 92. ¿Por qué hacemos esa columna? Porque así vamos a determinar la media aritmética.
Vamos viendo entonces. La medida aritmética entonces es la sumatoria del producto de la variable x, que son horas, por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y ahí podemos ver que es esta columna: 2 por 10, 3 por 11, 4 por 6, 5 por 3. Entonces acá la tenemos: 2 por 10 más 3 por 11 más 4 por 6 más 5 por 3 dividido por la cantidad total, es decir, por la suma de las frecuencias absolutas, que es 30. Entonces la prioridad la tienen las multiplicaciones. Tenemos 2 por 10 primero, que es 20, luego 3 por 11, que es 33, más 4 por 6, que es 24, 5 por 3, que es 15. Sumamos todo eso, que es 92, que ya lo teníamos ahí. Así que lo estoy viendo para que ustedes tengan una visión más clara ahora, al cambiar la diapositiva. Entonces, al sumar todos estos datos, nos da 92 partido por 30. Entonces, en promedio, esas 30 personas ven 3,1 hora, o 3 horas 6 minutos. En promedio, diario, se sientan frente al televisor. La mediana. Acá hay que poner cuidado cuando calculamos la mediana, cuando hacemos estas tablitas. Cuando es par, los datos son pares. La sumatoria de la frecuencia nos dio 30, es par. Por lo tanto, la mediana está entre dos valores, porque como la mediana son entre dos valores pares, son el valor central, entonces tenemos que tomar dos valores centrales. Y para obtenerla, dividimos el total de datos por 2, y luego dividimos el total de datos y le agregamos 1. En este caso, como n es 30, lo dividimos por 2 nos da 15, ¿ya? Y n es dividido por 2 es 15, más 1 nos da 16. Acá tenemos que ir a la tablita, ¿ya? Y nos damos cuenta que 15 y 16 está metido acá. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada, para ver dónde está ubicada la moda y la mediana. Entonces, como nos dio valores 15 y 16, acá nos quedamos, tenemos 10. Entonces, 15 y 16 está acá, metido en 21. Este es como la fila donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la mediana es el valor 3 horas de televisión. ¿Ya? Entonces, ahí la tenemos, 3 horas. Y la moda es el dato que más se repite. Entonces, acá buscamos la mayor frecuencia absoluta, que en este caso es 11, y nos vamos a la variable hora, que son 3 horas. Entonces, las horas que más se repiten frente al televisor de estas 30 personas son 3 horas. Entonces, la moda es 3. Sigamos entonces. Pero también podemos tener datos en tabla de frecuencia para datos agrupados. Todo lo que vimos recién eran para datos no agrupados. Acá tenemos algunas tablitas que ya están tabuladas, es decir, ya están hechas, ¿ya? Porque construirla requiere mucho tiempo y ustedes saben que en una PCU, en su contenido, requiere demasiado tiempo. Entonces, vienen dadas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la tabulación de notas de un curso de 40 estudiantes de una cierta asignatura y arroja los siguientes resultados. Entre la nota 1 y 1.99, ¿cierto? Tenemos un alumno, que es la frecuencia o la frecuencia absoluta, la FAB. Entre 2 y 2.99 tenemos 3. Entre 3 y menos que 4 tenemos 5 alumnos que sacaron esas notas ahí, en ese intervalo. Entre 4 y un poquito menos que 5, 9 alumnos. Entre 5 y menos que 6 tenemos 12 alumnos. Y entre 6 y 7 tenemos 10 alumnos. Y acá vamos a hacer el estudio. No se olviden que la frecuencia acumulada se obtiene repitiendo la primera frecuencia absoluta y sumándola con la frecuencia absoluta siguiente. Entonces 1 más 3 es 4, 4 más 5 es 9, 9 más 9 es 18, ya, 18 más 12 es 30 y 30 más 10 es 40. Entonces ese valor tiene que coincidir con los 40 estudiantes en estudio. ¿Estamos bien? Ya. Acá tenemos otra columna que tiene que ver
con la variable, ¿no es cierto?, que son la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Esto nos permite determinar la media aritmética. ¿Cómo se obtiene la marca de clase? Acá tenemos primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto, quinto y el sexto intervalo, ¿ya? Están distribuidos los 40 estudiantes en 6 intervalos, ¿ya? Para calcular la marca de clase se saca el promedio aritmético de los límites. Esto se llama límite inferior y límite superior del primer intervalo. Este es el límite inferior y este es el límite superior del segundo intervalo y así sucesivamente. Entonces, para sacar la marca de clase, sumamos 1 más 2, es decir, el límite inferior más el límite superior y lo dividimos por 2. Es la media aritmética de los límites. Eso nos da 3 medios, lo que da 1,5. Para sacar la marca de clase en el segundo intervalo, sumamos los límites inferior más el límite superior, 2 más 3, que es 5, lo dividimos por 2 porque son 2 límites, y eso nos da 2,5. Para sacar la marca de clase del tercer intervalo, también lo mismo, sumamos 3 más 4, lo dividimos por 2, nos da 7 medios, y la mitad de 7 es 3,5. Se pueden dar cuenta que va de 1 en 1 la marca de clase. Entonces esto va a ser 4,5, le sumamos 1, 5,5 y 6,5. O si no, suman 4 más 5, dividen por 2, 9 medios, lo que da 4,5. Y así obtienen la marca de clase. Entonces, para sacar la media aritmética, tienen que hacer el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y acá lo tenemos. Marca de clase del primer intervalo por la frecuencia absoluta. Entonces, 1,5 por 1, ¿se dan cuenta? 1,5 por 1. El segundo va a ser 2,5 por 3. Luego el 3,5 por 5, luego el 4,5 por 9, luego el 5,5 por 12 y luego el 6,5 por 10. Y ahí los tenemos. Entonces 1,5 por 1 es 1,5, 2,5 por 3 7,5, 3,5 por 5 es 17,5, 4,5 por 9 es 40,5, 5,5 por 12 es 66 y 6,5 por 10 es 65. Entonces, para calcular la media aritmética, sumamos todos estos productos, todos estos resultados, nos da 198, y lo dividimos por la cantidad de datos, que son 40. Eso nos da 4,99, que si lo aproximamos al entero, tiene un promedio o una media aritmética de 5. Es decir, el curso tiene un rendimiento más que aceptable. Para calcular la mediana, aquí se complica un poquito, pero no es tanto. Para calcular la mediana ya saben que es la mitad de los datos, entonces tomamos n y lo dividimos por 2, es decir, 40 lo dividimos por 2 y eso nos da 20. Entonces aquí vamos al intervalo de la frecuencia acumulada donde se encuentra 20 y nos fijamos en el límite inferior donde está 20. Entonces, si nos vamos atrás, nos vamos a la frecuencia acumulada. Como es 20, 20 nos queda en 1 porque es más chiquitito, 4 tampoco, 9 tampoco, 18 tampoco, nos quedamos. Entonces 20 está metido acá. Y acá marcamos en esta fila en rojo el intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces, para calcular la mediana, aquí la niña dice, oh, qué horror, ¿qué es esto? Y es una formulita, que si uno la mira, como dice la niña, oh, ¿qué es esto? Pero si la analizamos, no es tan brava como se muestra ahí. N es la cantidad de datos, que en nuestro ejemplo es 40, N medio es la mitad de los datos, en nuestro caso es 40 partido por 2, 20. La Fac-an es la frecuencia acumulada anterior del intervalo donde se encuentra n medios. ¿Ya? En el ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos en rojo. Frecuencia absoluta,
¿Dónde se encuentra n medios? En nuestro ejemplo es 12, porque si vamos acá, nuestra frecuencia absoluta es 12. Ahí se encuentra la mediana. C es la amplitud del intervalo, ¿ya? Donde se encuentra n medio. En este caso, cualquier amplitud, porque todos los intervalos tienen la misma amplitud. Y es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cualquier intervalo. Si se dan cuenta acá, la diferencia límite superior menos límite inferior, 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1, 5 menos 4 es 1. Acá está el intervalo modal, 6 menos 5 es 1 y 7 menos 6 es 1. Entonces, reemplazando, n medio es 40 medio, ¿ya? Es decir, 20, ¿ya? Entonces, como 20 está metido acá, su frecuencia acumulada anterior es 18, ¿ya? 18. Partido por la frecuencia absoluta, que recién dijimos cuando estaba en rojo, era 12. Y la amplitud del intervalo es 1, porque 2 menos 1 es 1, 3 menos 2 es 1, 6 menos 5 es 1. Entonces, el límite inferior pasa a ser 5, donde se encuentra la mediana. La mediana se encuentra acá, entonces el límite inferior es 5. Y ahora reemplazamos todos esos valores en la formulita. Entonces, el límite inferior, 5, n medio, que es 40 partido por 2, 20. Ya vimos que la frecuencia acumulada anterior a 20 es 18, partido por la frecuencia absoluta, que es 12, por la amplitud del intervalo, que es 1. Luego 20 menos 18 es 2, partido por 12, eso nos da 0,16 periódico, multiplicado por 1, porque aquí la prioridad la tiene la multiplicación, nos da el mismo valor, 0,1 periódico 6, y al sumarlo con 5 nos da aproximadamente 5,2, ¿ya? Ahí redondeamos a la décima. Como el valor después de 1 es 6, mayor que 5, entonces podemos sumar una unidad a la anterior y eso nos queda 5,2. Es decir, la mediana 5,2. Y podemos darnos cuenta que el cálculo de la mediana tiene que encontrarse dentro del valor n medio, que era 20, y 20 está metido acá, por lo tanto la mediana está obligada a estar en el intervalo 5, 6. Como nos dio 5,2, comprobamos que nuestra mediana está correcta. ¿Cómo calculamos la moda? La moda, cuando son datos tabulados, generalmente cuando uno trabaja ejercicios PSU, ¿ya? Buscamos una forma fácil y dice que es buscar la mayor frecuencia absoluta e ir a la marca de clase donde se encuentra la mayor frecuencia. Y esa sería la moda. Entonces, si vamos a la tablita, nos damos cuenta que la mayor frecuencia absoluta es 12, ¿ya? Que es la mayor frecuencia. Y luego nos vamos a la marca de clase. Entonces podría ser el 5,5 un valor para la moda, ¿ya? Porque 12 es la mayor frecuencia y ahí nos vamos a la marca de clase de la mayor frecuencia. Pero si vamos en estricto rigor, para calcular la moda también tenemos una formulita que es bastante complicada al mirarla por primera vez. Por eso se está preguntando qué es esto, ¿ya? Entonces, esta formulita dice límite inferior, ¿ya? Donde se encuentra la mayor frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta o la FAB, frecuencia absoluta donde se encuentra la mayor frecuencia. FAB menos 1, frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de mayor valor. La FAB más 1 es la frecuencia absoluta posterior a la frecuencia mayor. Y C es la amplitud del intervalo, es la diferencia entre el mayor y el menor límite de los intervalos. Acá la tenemos. Reemplazando la fórmula entonces. Nos vamos a ir a la tablita.
La mayor frecuencia absoluta sería 12. La frecuencia absoluta anterior sería 9. Y la posterior, 10. ¿Ya? Entonces nos vamos a la fórmula. Frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta 12, la anterior la vimos que era 9. Acá abajo, en la fórmula, se repite lo mismo. ¿Ya? La misma, que si se dan cuenta es la misma, entonces repetimos 12, que es la frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 9, más la frecuencia absoluta, que es 12, menos la frecuencia absoluta posterior a 12, que era 10, por la amplitud del intervalo, y el límite inferior, donde se encuentra 12, es 5. ¿Ya? Entonces acá haciendo los cálculos respectivos, 12 menos 9 es 3, 12 menos 9 es 3, más 12 menos 10, que es 2. Esto nos queda 3 quintos, que multiplicado por 1 nos da 3 quintos. Dividimos 3 quintos, 0,6. Luego 5 más 0,6 nos da 5,6. Entonces una moda más exacta sería 5,6. Y si nos vamos a la tablita, acá tenemos la mayor frecuencia, por lo tanto, acá en este intervalo también se tiene que encontrar la moda. Y como nos dio 5,6, es un buen indicador de moda ese valor que obtuvimos, que es 5,6. ¿Ya? Ojalá lo hayan entendido. Para terminar, le vamos a dejar algún desafío acá. Dice calcular la media aritmética, mediana y moda de los siguientes datos que no están tabulados. ¿Ya? Y calcule la media aritmética, mediana y moda en la siguiente tabla de distribución de frecuencia. Y ahí tenemos la edad de todas esas personas, ¿ya? Que están en intervalos de día 15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, con una frecuencia en el primer intervalo de 5, en el segundo de 8, en el tercero de 12, en el cuarto de 15 y en el último de 10. Entonces ustedes ahí aplican las fórmulas que vimos y hacen los cálculos respectivos para tener esos tres medidas de tendencia central llamadas media aritmética o promedio aritmético, mediana y moda. Espero que les haya gustado la clase y no se olviden de revisar todos los canales audiovisuales que tiene la municipalidad para que puedan ver los videos, los canales YouTube, para que puedan revisar algo que no les haya quedado muy claro. Así que por su atención muchas gracias y no se olviden que tienen que cuidarse para poder terminar luego con esta pandemia. Si no nos cuidamos todos, esto va a seguir así eternamente. Así que nos estamos viendo y que tengan un bonito día. Chao. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.